municipio interesados en cuestiones ambientales, y agradecer también a SEMBRE por esta iniciativa de integrar a un proyecto de gestión novedoso o nuevo en la ciudad, o relativamente nuevo, con un proceso de educación. Bueno, como seguramente a esta altura casi todas tendrán muchísima experiencia en la implementación del Zoom, yo solamente quiero recordarles lo siguiente. Si ustedes cliquean abajo donde dice participantes, tienen la lista de todos los que están participando, y en caso de querer hacer una pregunta o un aporte, pueden levantar la mano, ¿sí? Clicar donde dice levantar la mano, y así identificamos, Gisela o yo, que alguien quiere hablar. Por supuesto, también hay un chat, o sea que eventualmente, si no quieren decirlo en ese momento, pueden escribirlo o decir quisiera hablar o quisiera hacer una consulta o un aporte determinada, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño ensayo, yo les pediría que levanten la manito azul, o sea, la que está en el clic, de todos aquellos que son docentes, para tener una idea de quién es quién. ¿Encontraron? A ver, Eliana, abajo dice levantar la mano. Eliana, Virginia, Carolina, Marcé, Melissa, Eve, ajá. Bueno, aparentemente hay muchos o que no levantaron la mano. No puede ser que haya tantos de la municipalidad. Calculo que... a ver, hay 17 que están chateando. Saludan. Sí, pero no... bueno, yo calculo que debe haber más, porque solamente aparecen las primeras que levantaron las manitos, pero hay muchas que no las levantaron, pero calculo que tiene que haber, aquí aparecen más. ¿Sí? Muy Sí, bien. y están escribiendo en el chat también, capaz que no encontraron la herramienta. Levantar la mano. Muy bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy es fundamentalmente hablar del tema de residuos, pero quizá a algunos le habrá sorprendido si el tema era residuos, porque comenzábamos por hablar en temas de educación, de consumo también. Vamos a... no sé por qué. ¿Se puede ver la diapositiva, el PowerPoint? No, No se ve. no. Está habilitada para que lo compartas, Hilda. A ver, vamos a volver aquí. Voy a cerrarlo. Y entonces voy a ir a buscarlo nuevamente. Disculpen. Vamos a ir aquí. Ay. Un segundito. ¿Ahora? ¿Ahora? No, ¿Tampoco? no. Pero qué raro. Si Qué yo pongo raro. compartir. Hasta recién lo estuvimos viendo. ¿Y aquí? Ahí ¿Ahora? está, ahí está, ahí está. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Bueno. Entonces, como les decía, el seminario taller de hoy es sobre consumo y residuos. Una educación para comprender y transformar. Antes de nada, quisiera hacer una mención, no sé si depende la edad de las personas que asisten, no sé cuántas en el año 2008 participaron de un proceso bastante inédito en nuestro país que tuvo lugar en la provincia de Santa Fe, cuando se elaboró el plan estratégico
en un proceso participativo donde se discutió, entre otras cosas, las políticas para un desarrollo sostenible y el papel de la educación ambiental. Juliana está haciendo que sí con la cabeza. Juliana, ¿quieres sacar poder sacar, descruzar tu micrófono y decir algo al respecto si participaste, No, no, recuerdas? yo participé muy poco en algunas reuniones y en general participaba en los foros que se hacían en Venado Tuerto, pero más que Sí. nada me aboqué a cuando nos reuníamos por el tema del Sur Santa Fe y el tema educativo, no tengo más que eso. Después sí leí todos los encuentros que se hicieron, pero no más que eso. Ajá. Yo no sé si alguien, porque yo no encontré documentación al respecto, si alguien sabe si ese plan estratégico, después de 12 años, sigue vigente, si ha habido ajustes, modificaciones, nuevas instancias de participación. A lo mejor las compañeras del municipio tienen alguna información al respecto, ¿no? Bueno. Si oyeron la pregunta, a lo mejor después participan. Digo esto porque es una situación bastante inédita en nuestro país, lo que ocurre en la provincia de Santa Fe, y es haber convocado a procesos participativos de debate, donde no son temas, donde exclusivamente los municipios o los secretarios o ministros o gestores públicos discuten estos temas, sino que hubo una convocatoria para la participación ciudadana. Todas las personas tenemos derecho a poder opinar, preguntar, consultar y construir colectivamente una política ambiental, tanto en lo que hace al desarrollo y la gestión del ambiente, como obviamente desde lo que corresponde al tema educativo. Así que lo destaco porque es un privilegio para mí trabajar. He trabajado bastante en la ciudad de Rafaela y es un trabajo que siempre me ha producido un enorme placer, pero quiero decir que no por nada cuestiones como la ciudad de los niños, etcétera, han tenido tanto arraigo en la provincia, y en particular en las ciudades de Rosario y de Santa Fe, pero también en la provincia en general, a diferencia de otras provincias donde a lo mejor hay menos desarrollo. Bueno, dicho esto, digamos que cuando uno encara, ¿no es cierto?, un modo de trabajar el tema ambiental, tiene un poco que comenzar por definir qué entiende por ambiente, y si bien es un tema que ha entrado incluso en el lenguaje coloquial, es importante destacar que no solamente cuando hablamos de ambiente estamos pensando en aspectos que hacen a la biosfera, o sea, los factores abióticos, el aire, el suelo, etcétera, sino también los seres vivos, etcétera, sino que al hablar de ambiente también incluimos los aspectos sociales, o sea, aquellas actividades de relación que desarrollan las personas impactan en el ambiente y aquellos aspectos del ambiente que impactan en las personas. De más está decir que todo el tema del cambio climático, o el tema de los transgénicos, o el tema de, bueno, todos los aspectos que hacen a las alteraciones físicas del ambiente son aspectos que impactan en el aspecto social. Digo esto porque cuando hablamos de problemas ambientales, siempre tenemos que agregarle mentalmente, por lo menos, la idea de que se trata de problemas socioambientales. No es el ambiente físico, es el ambiente físico y son las personas. Para las que toman notas les digo que esta charla se graba, con lo cual la que quiera después lo puede revisar. Bueno, de este concepto de ambiente nace en las últimas décadas una ciencia que integra distintas miradas sobre el ambiente, que es la ecología, ¿sí? Y que a veces el ciudadano común confunde ecología como cuerpo de conocimiento con el ecologismo,
que es el movimiento social de distintas organizaciones que lucha, denuncia, exige a través de distintos recursos un tipo de desarrollo, de gestión de los recursos con perspectivas ambientales. Entonces, dicho esto para tener una cierta claridad en el lenguaje que estamos usando. Muy bien. A partir justamente de los movimientos ecologistas que tienen mucho peso durante la década del 60-70, con modelos y paradigmas diferentes a los que manejamos hoy, pero con siempre la intención de preservar el planeta, sobre todo teniendo bastante conciencia de que el modelo económico que rige a los países de Occidente, por lo menos, es un modelo económico que no toma en cuenta el planeta. O sea, no toma en cuenta positivamente, usa del planeta, pero no lo incluye como un aspecto a cuidar, con esta idea que se gestó en el siglo XVIII y XIX, de que los recursos naturales eran recursos infinitos. Cuando poco a poco los distintos movimientos ecologistas, y también con apoyo obviamente de la ciencia, toman conciencia de que los recursos son finitos y que justamente la próxima semana de ahora de agosto, el planeta ha consumido, o sea, la humanidad ha consumido los recursos que tenía previsto para todo el año. O sea que ahora estamos gastando en negativo, ¿sí? Consumiendo en negativo. Cuando pensamos en un proceso de educación ambiental, estamos pensando en algo que ocurre o que nosotros intentamos que ocurra en los individuos y en los colectivos, o sea, también en las comunidades, en los grupos. ¿Para qué? Por un lado, para que tomen conciencia sobre justamente lo que acabamos de decir, ¿sí? La problemática que supone un uso inadecuado de los recursos y el impacto que eso origina sobre la salud de las personas y sobre el equilibrio general del ambiente. Entonces hay un punto que tiene que ver con la toma de conciencia, con la sensibilización, que es un objetivo que en general se vehiculiza a través de distintas campañas, ¿no?, de sensibilización. Pero seguramente todas tendrán la experiencia, todos tendremos la experiencia de que una persona sensible a los temas ambientales y que se preocupa y que a lo mejor incluso es socia de Greenpeace o aporta en tiempo o esfuerzo otras comunidades, una persona sensible no necesariamente es garantía de que su manera de relacionarse con el ambiente sea ambientalmente correcta. Quiere decir que la sensibilización, la toma de conciencia es un requisito necesario, pero no es suficiente para que se produzcan este tipo de cambios. Uno dice, bueno, ¿y qué otra cosa hace falta? Bueno, hace falta conocer. No se trata de decir, hay que, ¿sí?, como cambiar un dogma por otro dogma. Hay que separarlo, hay que... Bueno, yo quiero entender por qué, digamos, cuál es el problema, pero hay maestras o hay vecinos que dicen, pero ¿no era que antes era mejor consumir el envase de vidrio y no de plástico? Y ahora, bueno, lo que pasa es que hay plásticos que son biodegradables y que se degradan con bastante rapidez y otros que no lo son. O sea que también la tecnología va digamos, creciendo y actualizándose y hay ciertas cosas que no se podían hacer o no eran positivas en un determinado momento y luego la tecnología fue cambiando. Pero aquí pasa lo mismo, o sea, tener conocimiento sobre cómo funcionan las cosas y cuáles son las consecuencias de lo que yo hago, bueno, es importantísimo, pero tampoco es suficiente. Cuando yo les mandé, no sé cuántos pudieron contestar la encuesta que yo les envié, ¿sí? A ver, voy a mirar en participantes, a ver, ¿cuántos levantarían la mano para decir que pudieron contestar esa encuesta que no era para
enviarnos los resultados, era para ustedes contestarlas. A ver cuántas manitos. Wow, bastantes. Bueno, los que no, sería interesante que lo puedan hacer en otro momento, porque lo cierto es que ayuda a entender cuál es el punto de partida de cada uno. Uno tiene una cierta imagen de cómo es uno, pero cuando de manera sincera con uno mismo, la encuesta pregunta, pero usted ante tal opción hace A, B o C, y uno va contestando, después resulta que al final hay un perfil de ustedes que ayuda a entender un poco más. Y por supuesto que es una encuesta que después se puede hacer con las compañeras del trabajo, o se puede hacer con los alumnos del grado, o del curso, o se puede hacer con todos los alumnos de la escuela y tener una visión general sobre cuáles son los hábitos de consumo de una población determinada, ¿sí? Entonces, cuando uno se pone a pensar, bueno, yo hace 10 años o hace 5 años hacía tal cosa y ahora hago esta otra. ¿Qué me pasó a mí? ¿Cómo es que yo pasé de un modelo de intervención y de gestión a otro modelo? En casa, en el trabajo, en el transporte. Antes a lo mejor agarraba el coche para ir al kiosco. Y ahora digo, pero ay, si son pocas cuadras, voy caminando. ¿Sí? No digo ahora en época de pandemia, me refiero en épocas normales. O sea, uno a lo mejor usa menos el coche, uno gestiona de otra manera los residuos, uno es más cuidadoso con el agua. Cada uno ha cambiado en algo. Uno dice, bueno, ¿qué cosas hacen falta para cambiar? Uno dice, bueno, ahora soy más consciente. Muy bien, ¿eh? Esto que decíamos, adquiere mayor conciencia. ¿Qué más? Bueno, ahora tengo más conocimiento, ahora sé qué es las consecuencias, sé cuáles son las cosas que conviene y no conviene. ¿Y qué más? Bueno, hay un aspecto que también es muy interesante, y es que algo, el municipio o las empresas o las organizaciones sociales me han facilitado algo en la gestión de las cuestiones ambientales, que hacer las cosas de la manera que las hacía antes y cambiar a un nuevo modo, no me resulta un esfuerzo, eh, mm, eh, digamos, fuera de lo normal. Yo siempre gestioné mis residuos, siempre tiré mi basura. O sea, poder tener 2 recipientes en lugar de uno no me complica la vida. Ahora bien, si yo en mi municipio no tengo un sistema de recolección separada, donde puedo efectivamente y verificarlo, que una cosa es la basura en general, es el material de reciclado, va al lugar adecuado para ser reutilizado o para ser reciclado, obviamente no lo voy a hacer, pero si tengo la certeza, la garantía de esa gestión, y es fácil hacerlo, si yo tengo un punto verde para llevar las botellas, un electrodoméstico que ya no funciona, y tengo que tomar un transporte público o agarrar el coche y viajar a lo mejor 20 minutos, no lo voy a hacer. Pero si tengo algún modo en que se me facilita el procedimiento, lo hago. Quiere decir que una parte importante para que las personas cambiemos es que alguien nos facilite también el modo de actuar, ¿sí? Entonces, la finalidad es poder cambiar individual y colectivamente en la prevención y resolución de los problemas, no solo en la solución, también en la prevención. Ahora bien, en casa, en la escuela y en la ciudad, por supuesto, hay planes más o menos conscientes, más o menos sistemáticos de gestión del ambiente. Porque se hace algo con el agua, con la movilidad, o sea, hay más o menos transporte público, hay más o menos estímulo para el uso o dejar de usar los medios privados de transporte, hay un modo particular yo no sé en qué quedó, pero en una época estaba la iniciativa en Rafaela
de no permitir que lavar el coche o regar se hiciera con el agua potable, que era un gasto enorme, sino que las casas se animaba o se pedía o se obligaba, no me acuerdo cuál era el límite, a que las personas pudieran instalar un sistema de recogida de agua de la capa, de la napa, ¿sí? Que es agua que sirve para estos usos, pero que no es agua potable, que no ha sufrido todo el proceso de potabilización, con lo cual no tiene el costo brutal que tiene en estas. Entonces, hay modos diferentes de gestionar los recursos. Lo mismo pasa en casa y lo mismo pasa en la escuela, porque la escuela de algún modo es como un pequeño, como una pequeña ciudad, como el lugar donde podemos ensayar las cosas que ocurren en la ciudad, porque las temáticas en pequeña escala son las mismas. Pero lo que sí es importante para el municipio, para los vecinos y dentro de la escuela, es velar por la máxima coherencia entre el discurso y la práctica, entre lo que decimos en el proyecto educativo, en el proyecto institucional y lo que efectivamente hacemos. No hay nada que desanime tanto al vecino, al docente, al alumno, cuando percibimos que hay un discurso que apunta, apela a un tipo de comportamiento, pero hay una práctica que es absolutamente opuesta. Ese tipo de falta de coherencia desanima y resta credibilidad y actúa como un fuerte y potente factor antieducativo, digamos, o educativo a la inversa. Entonces, la comunidad, en cualquier ámbito que estemos hablando, ciudadano o escolar, es muy sensible ante este doble discurso, ¿no? Que genera, decía yo, pérdida de credibilidad y desánimo. Muy bien. Ahora, ¿por qué cuando estamos hablando o proponiendo unos materiales que tienen que ver con los residuos, yo integro la idea del consumo? Porque durante mucho tiempo, o durante un tiempo, nos trataron de convencer de la importancia, casi con exclusividad, de separar, reutilizar y separar para reciclar. Cuando, a medida que el conocimiento sobre estas temáticas fue avanzando, la gente, los especialistas empezaron a decir, no, el problema no está en separar los residuos, el tema está en la primera R, en reducir el consumo. Por eso consumo y residuo van juntos. Todas las que en casa utilizan algún sistema o porque tienen una compostera en el jardín, porque además separan aquellos materiales que son reciclables, habrán visto que la basura propiamente dicha ha disminuido en volumen de una manera muy impresionante. Entonces, cuando uno piensa en consumo, piensa en qué es lo que compramos, para qué lo compramos, qué tipo de opciones tenemos y por cuál de ellas digamos, orientamos. El tema de los residuos, sin lugar a dudas, vinculado con el consumo, es uno de los temas más importantes dentro de la educación ambiental, de los temas ambientales. Entre otras cosas, las que son docentes pueden consultar y preguntar en el municipio, y no me equivocaré, aunque no sé la cifra exactamente, pero en todos los municipios que yo he recorrido de nuestro país y de otros países, el presupuesto más grande que tiene el municipio es justamente en la recolección de los residuos. Quiere decir que ese dinero que se va en resolver un problema que generamos los vecinos, ¿sí? Podría dedicarse a cosas mucho más interesantes como la salud, la educación, la cultura, etc. Es un presupuesto muy, muy importante. ¿Por qué ha ocurrido en los últimos años que cada vez la cantidad de residuos va en aumento? Bueno, primero porque tiramos más porque consumimos más y gastamos cada vez más recursos para desarrollar las actividades cotidianas. Entonces, a lo mejor antes, para
para hacer un juego o un deporte, nos arreglamos un poco con lo que teníamos, pero el mercado nos impulsa a que si hemos decidido correr, no sirva cualquier zapatilla, ni sirva cualquier jogging, ni sirva cualquier cantimplora. Digamos, cada actividad humana va acompañada de una enorme oferta de objetos de consumo y nuestra cultura, lamentablemente, nos ha intentado convencer que gran parte de la felicidad se mide por cuánto podemos comprar y tener, ¿no? Entonces, cuanto más tenemos, más felices seremos, y cuanto no solo es el objeto, sino que tiene que ser el último objeto, el más moderno, el más bonito, el más llamativo, etcétera, etcétera. Toda esta filosofía, ¿sí?, que genera tanta frustración en el que no llega y genera tanto impacto en aquella clase social que puede acceder, pero que genera un modelo de gestión insostenible, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, un hecho muy llamativo, en los últimos años ha tenido un desarrollo brutal todo lo que es el marketing y todo lo que es el packaging, ¿sí? Por ejemplo, está sumamente estudiado cómo el envase es el elemento fundamental para atraer al sujeto a comprar un determinado producto. En muchos países, sobre todo en los países europeos, en Estados Unidos también, es obligatorio que en el envase esté en letra clara, en tamaño adecuado, cuántas calorías supone ese producto, si es alimenticio, y además cuáles son los componentes de ese, para educar al sujeto, al consumidor, en leer qué es lo que está consumiendo y qué es lo que está comprando, ¿no? Fíjense que en nuestro país, aunque a veces tenemos la buena intención de leerlo, si no llevamos los anteojos o la lupa, casi es imposible poder entender. Y cuando leemos, a veces tiene una terminología tan extraña que no sabemos si eso que nos están diciendo es que es lo mejor del mundo o que es un veneno. O sea que lo compramos casi a ciegas, ¿sí? Entonces, todo ese modelo de envase, de marketing, ese estímulo al consumo, genera todo esto que vemos aquí en las fotografías de volúmenes inmensos de basura, ¿sí? Basura que hay que, obviamente, gestionar de algún modo. Ustedes saben que en el mundo de la empresa existe un instrumento que son las auditorías. Se audita en general aspectos económicos sobre cuánto se gasta, en qué se gasta, para tener un diagnóstico de la empresa. Esta idea de auditar, que no es nada más ni nada menos que evaluar, se asimiló y se integró con este prefijo eco para poder analizar cuáles son el impacto o diagnosticar cuál es el impacto de distintos aspectos que hacen al ambiente. Las empresas hacen ecoauditorías, los hoteles hacen ecoauditorías sobre los aspectos que interesan de residuos, del agua, de la electricidad, la energía en general, muchas empresas. Entonces, partiendo de esta idea, tomamos esa misma idea y dijimos, la auditoría es un instrumento de evaluación del ambiente en vista a introducir mejoras. ¿Por qué no lo transformamos en un instrumento de aprendizaje? Donde los alumnos, a la par que diagnostican cuál es la realidad ambiental de su escuela que actúa casi como un pequeño modelo de ciudad, al mismo tiempo pueden, a partir del diagnóstico, producir o proponer planes de mejora. No solo proponer planes de mejora, también llevarlos a cabo. Quiere decir que una ecoauditoría escolar, entre paréntesis, ustedes saben que
este curso les va a dar un manual, una guía, para que, con instrumentos, con actividades, para justamente poder hacer en la escuela, y en algunos casos hemos adaptado las actividades para que los chicos lo puedan hacer en casa, ahora en épocas de pandemia. Lo primero, un primer punto es que diagnostica justamente el estado ambiental de la escuela en distintos aspectos. ¿Por qué diagnóstico? Porque lo mismo me pasa en el ámbito de la salud. Cuando yo voy al médico, fuera del tema del virus, y voy y le digo, doctor, tengo un poco de dolor de pecho, últimamente toso bastante, ya dejé de fumar hace tiempo, pero de todas maneras, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos posibilidades, ¿sí? El médico que casi no me mira y me dice, mire, lo primero que le voy a decir, tome este antibiótico que le va a venir muy bien para no sé qué y no sé cuánto. Uno se va bastante disgustado. ¿Por qué? Porque hubiera preferido ese otro médico que me diga, mira, primero de todo vamos a hacer una placa de tórax para ver cómo están los pulmones, vamos a hacer una espirometría para ver cómo está su capacidad respiratoria, vamos a hacer unos análisis clínicos, etcétera, etcétera. Y con el diagnóstico yo puedo decir, aquí está el problema, este es el problema más grave, este es el menos grave, y vamos a intervenir de tal manera. La ecoauditoría actúa exactamente igual. Los chicos, a través de muchos instrumentos, evalúan, diagnostican el estado ambiental, formulan propuestas de cambio, organizan esas propuestas en un plan de acción. ¿Por qué lo organizan? Porque a lo mejor hay algunos aspectos que han diagnosticado que requieren de cambios de infraestructura costosos, complicados, cosas que ellos no pueden hacer. Entonces pueden decir, bueno, vamos a elevar una nota al municipio o al Ministerio de Educación o lo que fuera para pedir, solicitar tal intervención. Mientras tanto, nosotros sí podemos trabajar sobre otros aspectos, ¿sí? Pero sea lo que fuera, se desarrolla a partir del diagnóstico un plan de acción. Y una vez que ese plan de acción se va ejecutando a lo largo del año, se va evaluando el proceso y se van evaluando los resultados para ir reforzando los aspectos positivos y haciendo ajustes cada vez que es necesario. Entonces, la ecoauditoría, tanto en la ciudad como en la escuela, es un modo de reforzar la coherencia ambiental, donde el discurso y la práctica estén en consonancia, ¿sí? Pero por otro lado, dijimos, no solo es un proceso técnico, no solo se trata de mejorar la escuela, sino que es un pretexto para poder aprender determinadas conocimientos, habilidades, valores, etcétera, que se ven facilitados a través de este instrumento. ¿Por qué? Porque uno de los puntos interesantes es que nosotros, sobre todo las que, bueno, ya sea de infantiles, jardín, primaria, secundaria, cuando queremos que los alumnos inicien o dar el puntapié inicial para desarrollar un proceso de aprendizaje sobre un contenido nuevo, muchas veces comenzamos con una pregunta problemática, porque está en el libro de texto o porque la planteamos nosotros. Pero no es una pregunta que nace del propio alumno, ¿sí? Ese desarrollo, estamos estudiando máquinas simples, o la morfología de las aves, no nace de una pregunta, nace de un tema o una pregunta que formuló el libro de texto o el docente. En cambio, cuando nosotros queremos evaluar y decimos, muy bien, ¿cómo sabemos, cómo podemos saber si la cantidad de basura que produce la escuela entra dentro de los parámetros esperables para una escuela de tantas líneas, o sea, tantos cursos posgrado, tantos grados, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, habrá que evaluar dos cosas. Uno, la cantidad de basura, y dos, el tipo de basura. ¿Cómo se evalúa la cantidad de basura? Depende de la edad de los alumnos, a veces puede ser por volumen, en otros casos puede ser por peso. Hay una serie de procedimientos para poder hacerlo.
Eso nos va dando la medida, bueno, habrá que hacer una muestra, porque no es un día una papelera, entonces habrá que pensar cómo hacerlo para que los datos sean representativos. Entonces se mide, se evalúa, pero luego habrá que ver qué hay adentro, qué es lo que, qué elementos componen esos residuos. Entonces, a partir de eso podemos llegar a determinadas conclusiones. En lo que está fuera de control es el consumo de papel, o es tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso genera una serie de preguntas que nacen de situaciones reales, y eso es lo que tiene fantástico, poder iniciar un desarrollo de aprendizaje a partir de situaciones y problemáticas reales. ¿Cómo la maestra de tercero tiene previsto trabajar en el mes de julio medidas de volumen o de capacidad, ¿sí? Aprovechará en ese momento para decir, voy a introducir este tipo de actividad en este momento para que justamente cuando yo le diga a los hombres, pero ¿y cómo vamos a medir cuánta basura hay? Entonces ahí nace la necesidad de trabajar con alguna magnitud. Puede ser volumen, puede ser capacidad, puede ser peso, depende la programación que yo tenga. Con esto quiero decir que una ecoauditoría no es un algo más que se agrega a la escuela, un algo más que se agrega al currículum. Es poder analizarlo y ver de toda esa cantidad de actividades cuáles me parecen más atractivas para mis alumnos, porque no son todas. Hay un menú, yo elijo. Y segundo, cómo encajan esas actividades en los temas que yo quiero desarrollar durante el año. Por ejemplo, yo quiero trabajar en lengua el tema de cartas formales y cartas informales. Pues yo a lo mejor en determinado momento voy a sugerir, ¿qué pasaría si de esto que estamos hablando y que a ustedes les preocupa y los resultados de tal cosa y tal cosa, escribimos una carta A, ¿sí? Una carta A, el intendente o el ministro de gobierno o el gobernador no es lo mismo que una carta a mi amiga o a mi mamá para el Día de la Madre, ¿sí? Entonces, estoy trabajando algo que ya tenía previsto en mi currículum, en mi programación, pero yo lo aprovecho para que sea a partir de una situación real, ¿sí? No ficticia. Muy bien. Quiere decir que desde una perspectiva educativa, primero, me ayuda a entender las consecuencias del modo en que nos relacionamos con el ambiente, obviamente. Propone un modelo de intervención. Facilita aprendizajes complejos, porque la resolución de problemas no son problemitas simples. Con esto no quiero decir que son inabordables para los chicos, no, obviamente. Los problemas son diferentes si estoy trabajando con la salita de 5 o estoy trabajando el segundo año de bachillerato. Pero me refiero que no son aprendizajes, situaciones simples, son complejas, y esto es la ventaja de poder abordar con ellos el tema de la complejidad. Y parten, lo vuelvo a decir, de situaciones reales. Otro tema interesante es que la auditoría pone en evidencia la discusión sobre diferentes puntos de vista. Estamos acostumbrados, y me parece una experiencia riquísima, que los alumnos puedan hacer asambleas, debates sobre distintos aspectos para llegar a un punto común, para consensuar y llegar a un punto en común. Pero también es sumamente importante que los alumnos aprendan a gestionar el disenso, no siempre el consenso, la tolerancia a pensar diferente, la tolerancia a distintas estrategias que pondremos a prueba y dirán, bueno, a ver, hemos discutido, no nos hemos puesto de acuerdo, ¿por qué no probamos la estrategia A y la B y vemos las ventajas y las desventajas? ¿O por qué no distintas soluciones para poder tener en cuenta y contemplar las iniciativas de todos, de los que estamos a favor
y de los que no estamos a favor con una determinada estrategia. Por otra parte, la ecoauditoría da muchas oportunidades, no solo para actuar dentro de la escuela, sino también para poder comprometer, involucrar a las familias, a los vecinos, a las asociaciones. Recuerdo una maestra de tercer grado que realizó una primera actividad que en realidad ella la había pensado con otra finalidad, que era dar una vuelta a manzana. Los chicos llevaron distintos materiales para registrar, tablas que habían confeccionado, elementos para dibujar, ella llevaba un par de cámaras fotográficas, etc. La consigna era poder analizar en el tema residuos qué cosas nos parecían correctas y qué cosas nos molestaban de las calles circundantes de la escuela. Bueno, cuando por la escuela los chicos habían completado una serie de tablas de lo que habían encontrado, en qué estado estaba, y en pequeños grupos empezaron a discutir preguntas sobre esto que habían anotado, ¿no? ¿Quién es el responsable de? ¿Quién debiera ocuparse? ¿Por qué? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Finalmente, cuando la maestra quiso poner en común para elegir un tema sobre el que desarrollar un proyecto, el casi 100% de los chicos coincidió que lo más desagradable en el tema de basura o de residuos era la caca de los perros, ¿sí? No era basura, basura generada de otro modo por... Bueno, entonces la maestra dijo, bueno, lo primero que tenemos que saber es si el problema es grave o no es grave, o sea, poder cuantificarlo. Entonces tuvo la oportunidad de enseñarles cómo hacen los científicos para poder medir, por ejemplo, un botánico, para poder medir la diversidad en un espacio determinado, haciendo una cuadrícula de 1 metro cuadrado y contando. Bueno, tomaron distintas veredas, hicieron esas cuadrículas y contaban en cada muestra la cantidad de cacas que encontraban. Para no confundirse y no contar 2 veces, entonces prepararon unos palitos de brochet que tenían una banderita, un triángulo, que decía, esta caca es de un perro, este perro es de un amo que no se preocupa por la higiene de su ciudad. Entonces cada vez que eh, contabilizaban esa caca, tenían la banderita. Bueno, a partir de eso, de cuantificar, de medir el volumen de problema de qué se trataba, empezaron a discutir distintas líneas de acción. Y fue muy interesante porque trabajaron justamente con los comercios, con los vecinos, hicieron folletos, hicieron campañas de hombre sándwich, ¿saben? Con publicidad para que los vecinos en horas pico de entrada y salida de la escuela, para los que tenían perros, tomen conciencia. Y fue súper interesante porque la evaluación que se fue haciendo a lo largo del año indicaba que efectivamente el problema iba en disminución franca. Para los chicos era una satisfacción impresionante ver que algo que en lo que ellos habían decidido, primero, que era el tema que querían investigar porque era el que les parecía más grave. Segundo, que habían discutido con su maestra distintas herramientas para hacer el diagnóstico. Tercero, que hicieron su informe y a partir de ese informe elaboraron un plan de acción, que lo llevaron a cabo, que lo evaluaron, el proceso y el producto, y finalmente veían que, bueno, esa maestra se ocupa cada año con sus nuevos alumnos de hacer a principio de año y a fin de año un nuevo diagnóstico para ver que efectivamente ese tema se mantiene dentro de la ciudad. Obviamente que todo esto es claramente da que aumenta, incrementa las relaciones de cooperación entre la familia y la escuela, con otras organizaciones y entre los propios alumnos. ¿Qué se puede auditar además de los residuos? Obviamente podemos auditar el consumo del agua, el consumo energético, un tema específico como el consumo de papel, la biodiversidad,
cualquier aspecto ambiental es posible. Bueno, cuando hacemos una ecoauditoría, tal como planteaba yo al principio, encontraremos 4 grandes capítulos. Primero, hacer un diagnóstico. En ese diagnóstico proponemos en la guía cuestionarios, encuestas, entrevistas, observaciones, mediciones, debates. Luego se elaboran las propuestas de mejora, se organiza en el plan de acción y el plan de acción puede incluir cambios o estructurales. Por ejemplo, pueden decir, en nuestra escuela, ni en arte, ni en tecnología, no se aprovecha la idea, el concepto de reutilizar materiales. La maestra dice, lo que pasa es que yo a veces tengo ganas de traer de mi casa cajas, botellas que me servirían para trabajar, pero es que no sé ni dónde ponerlas, mi aula es chica y tampoco hay dónde, la sala de maestros peor. Entonces a lo mejor hace falta pensar en cómo, a través de la ayuda del portero, a través de la ayuda del municipio, a través de la ayuda de los padres, crear un espacio para poder clasificar y tener el material de desecho clasificado para poder ser utilizado en las clases que sea necesario. Pero hay también problemas de orden organizativo. Un ejemplo muy habitual, vinculado con el agua, es que tanto los porteros en casa como el portero de la escuela, y como muchas veces nosotros también, tenemos la mala costumbre de barrer el patio o la vereda manguereando en lugar de barrer con barriendo, digamos. O sea, usamos el agua en cantidades enormes porque lo usamos como un chorro para barrer. Bueno, eso es un hábito en cuanto a la organización de la limpieza del patio que hay que modificar, para lo cual no es cuestión de ir y decir a partir de mañana. Hay todo un proceso de diálogo, de debate, de discusión, incluso en que podamos medir cuánta agua se gasta, concretamente preguntar a los chicos cómo podríamos medir cuánta agua se gasta en la limpieza de un patio cuando uno manguerea en lugar de barrer. ¿Sí? Y entonces pueden aparecer cosas súper interesantes. Y por último, habrá otras acciones que tienen que ver con modificar el comportamiento de las personas o sus actitudes, sus valores, tanto individuales como colectivos. Finalmente van a encontrar sugerencias de cómo hacer una evaluación del proceso, hacer un seguimiento y una evaluación final del proceso. Bueno, vamos a cerrar un poquito aquí y me gustaría ahora sí mostrarles la guía como manera de finalizar, a ver si la encuentro. No sé por qué. Ahora les voy a... mostrar la guía que, como nosotros tenemos el correo electrónico de ustedes, se los vamos a... Bueno, o sea, esta, ¿la ven? ¿La pueden ver? ¿No? Gisela, Hilda, se ve, o sea, está tu pantalla compartida, pero como que no se abrió la ecoauditoría. Se ve los archivos de tu PC. a ver, voy a cerrarla, voy a volver a cerrarla, voy a cerrar aquí, voy a pedir compartir, a ver, dejar de compartir mejor, y ahora vuelvo a pedir compartir, y entonces entro aquí, y ahora No, tampoco. se ve igual, no, se ven los archivos. Quizás si abrís, te la debe haber abierto en una pestaña, en otra pestaña a la ecoauditoría. Si la buscas abajo, quizás la podamos ver. No. ¿No? A ver, vamos a ver.
¿No te abrió el PDF en otra pestaña? Vamos a ver aquí. A ver. No, aquí no, aquí no. La voy a cerrar aquí. Vamos a entrar aquí. No. O sea, A ver. estamos viendo el cursor. Primero abrí el archivo y después compartí la pantalla. Con el secundario del mouse, cliqué en abrir y compartí la pantalla y así la podemos ver. A ver. Pero es que yo, aquí tengo Ahí vemos de nuevo tu carpeta, dice ecoauditoría.pdf, pero no vemos el archivo. qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro. No sé cómo hacerlo. A ver, la voy a abrir, voy a dejar de compartir, voy a volver a pedir compartir y voy a abrirla. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí se ve, ahora se ve perfecto. Bueno, qué suerte. Bueno, esta es la guía, ¿sí? Es la guía, vamos a ir al índice, entonces tienen todo un primero desarrollo más teórico sobre el tema del consumo y de los residuos, los modelos económicos, el modelo lineal, la economía circular, etcétera, etcétera, y después tienen para la ecoauditoría qué es y las distintas herramientas. La encuesta que yo les pasé para hacer está también dentro de la guía, ¿sí? Entonces ahí van a encontrar una serie de actividades, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La basura que producimos en casa, porque hemos adaptado algunas actividades que eran de la escuela para casa, ¿no? Dice, esta actividad pretende diagnosticar qué tipo de residuos se tiran en casa. Y entonces sugiere, ¿no?, que los alumnos que usen guantes, etc. Entonces hay distintas papeleras y entonces se pone, entonces está el materia orgánica, papel, vidrio, plástico, metal, envases livianos, otros. Peso o volumen. Y del total, ¿qué porcentaje tiene? ¿No? Si sumamos el total, el 100%, ¿qué porcentaje de cada uno? Entonces podemos decir, bueno, la verdad que lo que más tiramos es materia orgánica, puede decir alguien, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor yo no tengo ninguna posibilidad de hacer un compost porque apenas tengo 2 macetas en mi balcón, pero otros sí podrán hacerlo. Entonces puede organizar, bueno, cómo organizar un compost. Justamente nosotros tenemos un librito muy interesante de cómo, que orienta cómo hacer una compostera, ¿sí? O, por ejemplo, aquí están, de cada material, qué tipo de residuo es, el material, cuál es la función, la finalidad, la necesidad, etc. Fíjense que una cosa interesante, una actividad interesante cuando volvamos a la normalidad real, es justamente poder ir al supermercado con los chicos y ver cómo un mismo producto a veces tiene tanta cantidad de basura, digamos, de packaging, ¿no? Porque es el celofán y es la cajita y es el plástico de adentro, hasta que llegamos al producto hemos tirado una cantidad. Y hay otros, en cambio, que no. O mejor aún, hay cada vez más lugares donde podemos comprar a granel, ¿sí? Por lo menos yo, hay muchas cosas que antes compraba en caja, té, hierbas, arroz, que antes compraba eso, envasado, y ahora compro a granel. Bueno, la cantidad de materiales es importante. Aquí tienen también una encuesta. Bueno, y luego tienen propuestas de mejora,
y propuestas de evaluación. Muy bien. Bueno, la idea o la propuesta, ¿sí? Es, digamos, la que nosotros queremos llevar a las escuelas y al municipio, es poder acompañar los cambios que la ciudad realiza en tema de la separación de residuos con incrementar el proceso educativo de las familias. ¿A través de quién? De nuestros alumnos, ¿sí? Serán ellos los que serán transmisores en función de los trabajos que hagamos. Nos gustaría que lean la guía y dentro de un par de semanas, a lo mejor, si tienen dudas, iniciativas, etcétera, nos encantará que nos puedan escribir y a lo mejor organizamos un segundo encuentro donde también ustedes tengan oportunidad de contar qué cosas sí hacen o ya venían haciendo en sus escuelas o en casa. Todavía tenemos un rato. Si alguien quiere participar y contar alguna de sus experiencias, nos va a encantar poder compartirlo. ¿Hay alguien que tenga ganas de contar algo? ¿Alguna iniciativa, algo que hizo en la escuela? Carolina levantó la mano. Carolina Villa. Carolina, ¿quieres decir algo? Sí. Buenas tardes a todas. Hola. Excelente el conversatorio. A raíz de la cuarentena, yo soy docente de la ciudad estoy radicada en la ciudad de San Lorenzo, pero soy docente en una escuela media de Timbúes. No sé si se me escucha. Sí. Bueno, a raíz de lo que sucedió con la cuarentena, yo soy docente del área de economía. Y bueno, la economía no existe si no hay ecología o no hay recursos, eso está más que claro. Y es lo primero que le digo a mis alumnos, ¿no? Y bueno, siempre me interesó mucho el tema del reciclado, más que nada porque veía que cada vez en mi casa había más y más basura y que se podía hacer algo. El tema es que nosotros en la escuela empezamos, por ejemplo, a hacer las ecobotellas, porque en la escuela hay kiosco, entonces la iniciativa fue hacer ecobotellas con los residuos que se pueden poner en la ecobotella. Y acá nos pasa que no tenemos centro de acopio. Entonces como que todo queda ahí apilado, después juntamos tapitas, hicimos una campaña de tapitas, más allá de que juntamos para ayudar a los niños, las mandamos al Garrahan, pero seguimos juntando, tampoco tenemos los dispositivos en la escuela para separar la papel, lo tenemos en las aulas, los tenemos diferenciados por digamos, el papel, los envoltorios de caramelos, y ellos tienen unas cajas para las tapas y otras para lo que es todo latitas, porque toman coca, le venden coca en el kiosco y todo eso. Pero después no podemos hacer el verdadero, digamos, el verdadero reciclado porque no tenemos centros de acopio. Los que tenemos están muy lejos y tenemos que pagar transporte para poder llevarlo a algún lado. Entonces como que todo queda ahí en la nada, y desde la municipalidad no tenemos tampoco un punto verde. Entonces uno trata de implementar ciertas cuestiones de cuidado ambiental, de reciclado, de reusado, pero se nos van acotando los caminos. Claro. Yo creo que una cosa importante es proponer en la escuela una actividad que sabemos que realmente podemos hacer todo el proceso, porque si no es muy frustrante. Entonces, yo creo que ahora hay un momento en que lo que tienen que los chicos implementar es algún acercamiento al municipio para discutir, no con una persona, promover
una reunión con varios técnicos, o invitarlos a la escuela, o hacer una movida interesante, y tirarles un poco la problemática a ellos. Bueno, nosotros queremos tener un comportamiento ambientalmente correcto. ¿Qué ayuda nos puede dar el municipio para dar solución a eso? Porque si no, la frustración va a terminar, digamos, va a ir por mal camino, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia. Nosotros en el Colegio Virgen de la Merced, ¿puedo hablar? Sí, claro. En el Colegio Virgen de la Merced, este año habíamos iniciado con un grupo de compañeras de primer grado, tercer grado y quinto grado, un proyecto institucional sobre educación ambiental, que bueno, por razones obvias lo seguimos llevando, pero a través de la pantalla, a través de las clases virtuales, pero en realidad teníamos muchas expectativas, habíamos pensado, mis compañeras están acá ahora en el taller, Carolina, Angelina, Marina, Mónica y Natalia son integrantes de este proyecto. Contábamos con el total apoyo de la Municipalidad de Firmat. Habíamos gestionado algunas líneas de acción para poder realizarlos con ellos. Bueno, pero por cuestiones obvias, algunas cosas no pudimos hacer, pero seguimos trabajando con los chicos desde la casa y desde la escuela de manera bueno, remota. Así que Es bueno, muy, eso muy, un poco muy lo queríamos contar porque las chicas están trabajando muy bien claro. con este proyecto. Es muy, muy Los chicos importante. también porque les interesa. Claro. Digo que es muy importante ese vínculo con el municipio para que no jugar al como sí, sino que sea de verdad. Si no, pierde credibilidad y pierde la función de ser. Por eso, era Juliana, ¿no? La que habló antes, creo. Sí. No. ¿No? No, bueno, la compañera que habló No, antes. yo. No, Claudia. no, la que habló antes que vos, la que explicó lo de la enseñanza de que es profesora de economía. Carolina. Carolina. Por eso insisto, tratemos de evitar comprometer a los chicos en algo que no va a tener futuro, porque llenar la escuela de botellitas o de tapitas es muy frustrante, porque después señor, ¿qué hacemos con esto? Entonces, es una tarea muy educativa, es sobre todo que son chicos ya grandes de secundaria, es generar a lo mejor se puede hacer incluso ahora virtualmente, hacer un foro, una mesa de debate donde haya técnicos del municipio y los alumnos de tu curso y poder plantearles, o sea, elaborar primero una serie de preguntas y hacer un debate con ellos de carácter así, primero de intercambio de opiniones, a ver qué pasa, porque a veces las municipalidades puede también ocurrir que no se les ocurra que podría ser esto una estrategia, ¿no? Muy interesante, Claudia. Sí, Juliana. Se me ocurre para Carolina una salida rápida, porque acá en Melincue yo soy docente también, pero trabajo en el municipio como colaboradora y trabajo en Firmat también. En Melincue, una salida rápida, Carolina, por ahí se me ocurre, es acá, el Jardín de Infantes estuvo trabajando mucho con ecobotellas para hacer un cuartito para guardar cosas, para hacer una casita de uso, tal vez si se relacionan. Y ahí aprovechás lo que decía Hilda, ¿no? Una carta, un llamado, ¿cómo se llama? Porque nosotros hemos hecho otro tipo de proyectos y esto que dice cómo intervienen todas las otras áreas, con un jardín de infantes, a lo mejor ellos hacen, trabajas para otra institución y ahí también tenés una relación interinstitucional y a los chicos esos también les agrada Sí. mucho. Eso por un lado que se me ocurrió. No,
Claudia comentaba, nosotros también el año pasado yo doy seminario de ciencias sociales y a partir de propuestas que trabajamos con los chicos, bueno, la idea es que ellos planteen un problema y a partir de ese problema poder elaborar un proyecto. Ellos veían el tema de la basura como un problema, pero en nuestro caso justo se producía el cambio de presidente comunal. Antes de incentivar a los chicos, yo hablé con el presidente comunal para decir, bueno, nosotros vamos a trabajar en esto, ¿qué apoyo vamos a tener de la comuna? Porque esto que decía Hilda, después si no ellos se frustran en ese intento. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, recibimos todo un asesoramiento teórico, ellos entendieron que trabajar con la basura no implicaba esto de trasladar la basura, y que lo que teníamos que pensar primero era, bueno, una vez que hago la separación de residuos, bueno, ¿qué hago con ese residuo? Porque si lo llevo a un basural, no tiene sentido, porque lo único que hice fue trasladarlo. Y lo que se nos había ocurrido primero, que lo hicimos un poquitito desde el fin de año pasado, porque este año prácticamente nosotros no tuvimos clases y no pudimos retomarlo, es tratar de medir en nuestras casas cuánta basura orgánica producimos, para ver si podíamos elaborar en nuestras propias casas una compostera. Si a ellos, digamos, que ellos midieran a ver cuánto reducían la basura que sacaban a la calle, si separaban. Bueno, y en el primer momento, ¿cómo hacíamos la compostera? Si ese dato nos resultaba significante, la idea era empezar a averiguar cómo se hace el compostaje hogareño y empezar a trabajar en eso. Pero no llegamos más que ahí. Ahora desde el municipio, con otra colega docente, pero de otra escuela, estamos tratando, yo trabajo en otra área, pero vamos a colaborar todos, de empezar a hacer la separación de residuos. Y ahí empezaron a trabajar. Pero bueno, esto de la cuarentena tan extendida nos limitó muchísimo, porque nosotros trabajábamos fuera de hora con los chicos, nos encontrábamos, así que bueno, no pudimos hacer más que hasta ahí. Fue Ahora, solamente una diagnosis. yo vuelvo a insistir, sobre todo cuando hablamos de secundario, ni que hablar, que un punto fundamental es que ellos reflexionen, debatan, discutan y piensen estrategias respecto al consumo. Entonces, si nosotros pensamos en el consumo y en cómo reducir el consumo puede disminuir el residuo, y a partir de otra idea que de algún modo debiéramos poder extraer de la cuarentena, y es que consumiendo menos uno igual, que la felicidad no estuvo en no poder consumir, la infelicidad estuvo en otras cosas, en no poder salir, en no poder tomar sol, en no poder ver a los amigos, pero no en no poder comprar el último jean que salió o la última zapatilla, ¿sí? Entonces, con secundaria, un tema interesantísimo a investigar es el tema del marketing, el tema de los cool hunters. No sé si ustedes oyeron hablar de los cool hunters. Los cool hunters son aquellas personas contratadas por las grandes empresas, sobre todo de ropa, que van recorriendo las ciudades detectando modas espontáneas que nacen del propio entorno, en general de estratos sociales bajos. Por ejemplo, cuando se puso de moda los tejanos de tiro corto, más que de tiro corto, que se caían, que eran anchos y se caían. ¿Se acuerdan que los chicos usaban esos jeans enormes? Bueno, esa moda nació en Estados Unidos, en las cárceles, donde los presos no usan cinturón y los pantalones siempre van caídos. Esos cool hunters, que se llaman cazadores de tendencia, sería la traducción, ¿no? Buscadores de tendencias. Y entonces, a partir de algo que ellos ven, que es novedoso, entonces empiezan, y así introducen las modas, y cuando introducen, sobre todo en el mundo adolescente,
esto es una avalancha de sed de consumo, ¿no? A partir de eso, de discutirlo, de entrevistarnos hoy con el tema de las plataformas virtuales, uno puede tener una entrevista o un diálogo con sus alumnos, con personajes súper interesantes, periodistas, economistas, sociólogos, que hablan de temas, bueno, un tema sobre el consumo es sumamente interesante. A partir de eso, organizamos muchísimas ferias de intercambio, de trueque, con distintos modelos, porque hay muchas maneras de hacer trueque, donde los chicos empiezan a tomar también conciencia que lo que yo dejé de usar, porque ya no me interesa, no me gusta, en ropa, en billutería, en música, en lo que fuera, ¿sí? Para otro puede ser una novedad, porque me encantan tus aros, me encantan tu tal grupo musical que a vos ya te aburre. Y entonces los propios chicos organizan realmente, y ahora podría ser virtualmente, una feria de intercambio de trueque. Todo eso sirve para debatir cuestiones que tienen que ver con el consumo. Otro punto que no mencioné, pero que es muy importante, y es que cuando uno elabora un proyecto de educación ambiental, uno elabora o discute sobre qué cosas quiero que los chicos aprendan, cómo quiero que lo aprendan, pero también dónde quiero que lo aprendan. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros tenemos que tener en cuenta que el propio contexto, o sea, el propio edificio, educa. Y esto lo vemos clarísimo en la educación infantil. Cuando yo tengo un presupuesto acotado, yo puedo tomar la decisión de comprar 10 autitos de plástico que en poco tiempo perdieron las ruedas, se arruinan, y además en un plástico que no hay matices de colores, no hay olor, no hay textura, todo, digamos, es un material práctico en la vida cotidiana, pero que educativamente no me ofrece ningún estímulo de aprendizaje. Yo puedo decir, ¿compro 10 autitos de plástico o compramos un camión de madera? Ese camión de madera que va a durar años, y que si se daña lo puedo lijar, lo puedo pintar, lo puedo barnizar, puedo arreglar las ruedas y puedo ir teniendo un material. Las que trabajan en jardín, no sé si alguna de las que están presentes son maestras jardineras, saben que hay todo un estímulo en las últimas décadas de volver al material natural, trabajar con cartones, con piedra, yo puse alguna foto de grupos escolares, una es eso, piedras que los chicos traen, piedras que juntamos en la plaza, piedras secas, piedras mojadas que adquieren otro color, que tienen otra textura, porque esta idea de que no es el juguete el que determina el juego, es el juego el que determina si un objeto es juguete o no. Entonces, esta idea de transformar los objetos en juguetes producidos por ellos mismos a partir de materiales naturales, ¿sí? Entonces, es toda una línea interesante de repensar, de diagnosticar qué le estamos dando a los chicos para jugar y la necesidad de volver a pensar en un material más natural, ¿sí? que es un desafío permanente al aprender, ¿sí? Bueno, chiquitas y chiquitos, no sé si alguien de la municipalidad tiene ganas de cerrar y decir algo, alguno de los técnicos municipales, no sé quiénes son. Está Silvina Arcangeli, que es la Secretaria de Producción y Medio Ambiente. Silvina, si querés hacer el saludo final. Sí, bueno, Hilda, agradecerles, Gisela también, por estar presente a través de Nestlé, de SEMPRE, de poder brindar esta segunda capacitación a los docentes y a los técnicos de medio ambiente de FIRMAT y de la región, porque no solamente hay gente de FIRMAT acá conectada, así que, bueno, como siempre, Hilda, un placer, y seguimos, creo que pendiente, con un montón de nuevas propuestas. Yo conozco la gente de los profesores y los proyectos que se están desarrollando acá en FIRMAT en las escuelas, en Sí. toda la escuela secundaria, con los primarios también, realmente es muy importante, así que realmente felicito a los docentes que trabajan en este camino, que siempre nos están contactando por alguna duda
o por querer visitar las plantas, cosas que teníamos pendiente de hacer, que por el tema de la pandemia lo vimos suspendido, y lo que tratamos de hacer, de mandarle videíto, de poder compartir lo que podemos desde este lugar. Así que bueno, agradecerles nuevamente y poder seguir en contacto y trabajando en conjunto, como lo venimos haciendo desde ya hace un año, con SEMPRE y con Nestlé, que nos permite que Hilda pueda estar presente a través de estas capacitaciones de manera totalmente gratuita para los docentes. Muy bien. Y vuelvo a insistir que ya sea por escuela o ya sea individualmente, estamos abiertos a que nos escriban y nos pidan ideas, materiales, recursos. Les mandé también el link de 3 películas que no sé si las han podido ver, pero que es sumamente interesante y que puede motivar también un lindo debate. Desde ya son documentales que pueden ver en secundario y que puede generar un diálogo bien interesante. Muchas gracias, un placer y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias, muy interesante, y gracias a la municipalidad por darnos esta oportunidad de capacitarnos. Muy bien. Bueno, adiós. Realmente un placer. Gracias. Gracias. Chau, chau, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias, hasta luego, muy bueno todo. Muchas gracias, muy bueno el conversatorio. Muy útil. Muchas gracias, nos estaremos comunicando. Muchas gracias y hasta la próxima.